La historia comienza con un niño llamado Banjun de tan solo 4 años, sentado en su habitación disfrutando de un libro en inglés. Su madre asombrada le comenta a su esposo que su hijo está leyendo en el idioma original. Su padre, igualmente sorprendido, siente orgullo y dice que debe ser un verdadero prodigio. Pero cuando Banjun comienza a hablar en 3 idiomas diferentes, su padre se queda confundido y se pregunta cómo su pequeño ha aprendido lenguas de lugares que jamás ha visto, especialmente porque ellos no le han enseñado nada. En ese momento la puerta se abre de repente y entra el abuelo de Banjun, rebosante de entusiasmo. Anuncia con gran orgullo que el niño ha heredado la ilustre sangre de sus ancestros. Con emoción en su voz proclama que por fin ha llegado el niño que cumplirá el anhelado deseo familiar, el cual consiste en reclamar la Torre de Babel, y mientras sostiene a Yumi, la hermana mayor de Banjun, comparte su felicidad gritando. Sin embargo, los padres de Banjun observan al abuelo con cierta incredulidad. La madre, con un tono calmado, le dice que está comenzando otra vez y llama a Yumi para que se acerque. El padre le aconseja al abuelo que se lave, lo que provoca la irritación del anciano. Frustrado por esto, el abuelo grita que la Torre de Babel existe de verdad, mientras el padre de Banjun se ríe y asiente con ligereza. La madre, por su parte, limpia a Yumi y le pregunta si se ha divertido jugando con su abuelo. Luego el abuelo toma un cuaderno y solicita un lápiz. Comienza a dibujar y narra que hace mucho tiempo, en un mundo caótico, su gran ancestro tenía el don de unir a la gente a través del lenguaje. Muestra a Banjun un dibujo explicando que con este talento, su antepasado lideró a su pueblo para construir una torre que nunca se derrumbaría, la cual era la Torre de Babel. Confundido, Banjun pregunta si la torre era solo un edificio. También se pregunta si su ancestro era solo un terrateniente interesado en el dinero. El abuelo ríe y aclara que su antepasado era un maestro de los idiomas, capaz de interpretar y transformar todos los lenguajes. Resalta que nunca deben olvidar que son descendientes de alguien tan grandioso. No obstante, Banjun vuelve a preguntar dónde está la torre, pero ignorando la sugerencia, el abuelo confiesa que no sabe dónde está la torre, lo que hace que Banjun suspire, creyendo aún que solo se trata de un edificio. Con confianza, el abuelo asegura que una vez que la encuentren, su familia recuperará todo su poder y gloria. Desde niño, Banjun ha deseado que su notable talento lingüístico pueda ayudar a cumplir el sueño familiar, aunque su habilidad superó todas las expectativas y con el tiempo comenzó a centrarse más en su propio camino. Un día, mientras revisaba sus calificaciones en su habitación, Banjun estaba convencido de que había hecho lo necesario para aprobar. Nervioso, actualizó la pantalla de su computadora para ver los resultados de su solicitud al Departamento de Ciencias Políticas y Diplomacia en una universidad. La espera se volvió angustiante, y al ver que su laptop empezaba a fallar, entró en pánico preguntándose qué pasaba. De repente apareció una pantalla azul en su computadora. Banjun la miró aturdido, cuestionándose por qué había una ventana azul frente a él. Intentó tocarla, pero su mano atravesó la imagen. Al mirar más de cerca, notó que las palabras estaban distorsionadas en un idioma que no reconocía. En la pantalla, un mensaje le decía que era la mejor academia en una dimensión alterna, felicitándolo por haber pasado la revisión de documentos. Esto lo dejó en shock y confusión, preguntándose qué era todo eso y cómo podía leerlo. En ese momento el sistema volvió a activarse, informándole que debía presentarse para la evaluación práctica. Si la superaba, tendría la oportunidad de convertirse en un aspirante oficial, por lo tanto le recomendaron que se preparara. De repente, un conteo regresivo comenzó, empezando desde 10 segundos. Desesperado por esto, miró a su alrededor, gritando y preguntándose si alguien estaba bromeando con él. Fue entonces cuando decidió llamar a su hermana Yumi, pidiéndole que saliera y prometiéndole que la dejaría entrar si lo hacía. En ese instante escuchó una notificación que captó su atención. Al voltear, se dio cuenta de que era una carta de aceptación para la carrera de Ciencias Políticas y Diplomacia. Se sintió emocionado, aunque no sorprendido, ya que lo había estado esperando. Sin embargo, en medio de su alegría olvidó el conteo, que ya había llegado a 2 segundos. Una vez que los 10 segundos transcurrieron, el sistema le otorgó 5 segundos adicionales para prepararse para el transporte al lugar de evaluación. Cuando el conteo llegó a 0, le notificaron que la evaluación práctica había comenzado. En medio de la confusión, pensó que tal vez todo era solo un producto de su imaginación. Justo en ese momento, Yumi irrumpió en su habitación llena de entusiasmo, llamándolo por su nombre y preguntando si había tenido éxito. Pero antes de que pudiera contestar, este ya había desaparecido por completo. Por otro lado, Banjun se encontró de repente en el lugar de evaluación, cayendo pesadamente al suelo.
En ese instante el sistema le informó que la evaluación práctica especial para candidatos de niveles inferiores había comenzado. Completamente desorientado se cuestionó si realmente lo habían convocado. Al sentir un dolor agudo en su cabeza, se dio cuenta de que esto no era un juego ya que era absolutamente real. El sistema entonces le indicó que debía derrotar a un goblin ciego y destruir el núcleo de la mazmorra. Banjun, frustrado por esto, gritó preguntando qué significaba eso de evaluación práctica y examen especial, y se quejó enojado alegando que ni siquiera había solicitado participar y exigió que lo devolvieran a casa. Pero de repente algo enorme apareció detrás de él interrumpiendo su grito. Al voltear, horrorizado se dio cuenta de que los goblins eran auténticos. Uno de los goblins ciegos mencionó haber oído una voz humana, mientras que otro respondió que la presa estaba cerca. Rápidamente Banjun se cubrió la boca y retrocedió en silencio, preguntándose si se referían a él. Para su sorpresa se dio cuenta de que podía entender lo que decían y recordó el mensaje del sistema sobre la evaluación práctica, los goblins ciegos y el núcleo de la mazmorra, y comenzando a cuestionarse qué estaba sucediendo, preguntándose si realmente tenía que enfrentarse a esas criaturas para poder escapar. Todo parecía sacado de un videojuego o una novela, pero el dolor en su cabeza y la sensación de realidad a su alrededor lo convencieron de que esto no era un sueño. Mientras observaba a los goblins buscando algo, recordó que eran goblins ciegos, así que pensó que para salir de allí tendría que luchar contra ellos. Sin embargo, mientras yacía en el suelo frustrado, no podía evitar preguntarse cómo se suponía que iba a derrotarlos, cuando la gente común ni siquiera podía enfrentarse a un perro pequeño. De repente uno de los goblins balanceó su garrote cerca de él, sorprendiéndolo por este inesperado movimiento, y se preguntó qué demonios era esa criatura y si realmente podía verlo. Pero al observar sus movimientos, se dio cuenta de que estaban agitando sus armas al azar sin notarlo. Así que se recompuso sabiendo que no podía dejarse llevar por el pánico. Sin embargo, uno de los goblins escuchó sus pasos y se lanzó hacia él, balanceando su garrote de madera. Por fortuna el prota logró saltar a tiempo para esquivar el ataque, cayendo al suelo y cubriéndose la boca para evitar gritar. El goblin quedó atónito al percibir un sonido extraño, lo que llevó al otro goblin a cuestionar qué pasaba. El primero afirmó haber escuchado un ruido que venía de esa dirección, y aunque el segundo goblin dudó de su afirmación, el primero insistió en que no había error y le pidió que no dejara escapar la oportunidad. Mientras tanto Banjun se encontraba en el suelo, luchando por mantener la calma. Rápidamente se dio cuenta de que los goblins eran ciegos, pero su audición era excepcional y eran muy sensibles al movimiento. Parecía que cazaban de manera coordinada, lo que implicaba que sin importar cuán escondido estuviera eventualmente lo descubrirían. Lentamente se levantó entendiendo que debía actuar con astucia si quería sobrevivir, y decidió sacar provecho de los hábitos de los goblins y recogió algunas piedras de los alrededores. No podía permitirse perder tiempo ya que era el momento de actuar. Arrojar las piedras en diferentes direcciones logró desviar la atención de los goblins, los cuales corrieron hacia el sonido, y al llegar el segundo goblin al lugar tocó el suelo y se dio cuenta de que eran solo piedras. Aprovechando la oportunidad, Banjun tomó una roca grande y la lanzó hacia la cabeza del segundo goblin. Este, creyendo que la presa se acercaba por detrás, agitó su mazo de manera frenética, golpeando al primer goblin en la cabeza. Luego gritó en su idioma que la presa estaba luchando. Furioso por esto, el primer goblin apretó su mazo y asestó un golpe mortal al segundo goblin, aplastándole el cráneo y acabando con su vida al instante. El cuerpo sin vida del segundo goblin cayó sobre el primero, dejándolo atrapado en el suelo. Banjun no podía creer lo que acababa de ver, sin embargo rápidamente se dio cuenta de que el primer goblin se debatía bajo el cadáver del segundo, intentando liberarse. La cabeza del goblin finalmente apareció y sintió algo frente a él, a lo que Banjun, empuñando el mazo, se disculpó con el goblin y le explicó que había intentado acabar con él, por lo que debería haber previsto este final. Banjun levantó el mazo convencido de que no podía titubear, ya que si no se deshacía de esa criatura moribunda sus posibilidades de sobrevivir se desvanecían. Así que con todas sus fuerzas golpeó al goblin logrando finalmente acabar con su vida, y en eso pensó para sí mismo que por ahora había logrado salir con vida. De repente los cuerpos de los goblins comenzaron a brillar y extrañas palabras flotaban a su alrededor. Aterrorizado por esto, Banjun preguntó en voz alta qué estaba sucediendo, y una vez más el sistema apareció felicitándolo por su primera caza exitosa en las mazmorras. Como premio se le otorgó el poder de la dimensión superior, y las palabras resplandecientes danzaban alrededor de su mano mientras las observaba perplejo, preguntándose su significado.
Luego el sistema confirmó que se había desbloqueado el poder del código babilónico. Explicó que este poder se manifestaría a través de ideogramas, un tipo de lenguaje que le resultaba familiar. Ban Yun se preguntó por qué esos ideogramas le eran tan conocidos, pero el sistema pronto aclaró que se habían registrado caracteres chinos. A diferencia de los caracteres fonéticos que representan sonidos, estos ideogramas transmitían significado directamente a través de su forma. Además, el sistema informó que de los dos goblins se habían extraído los conceptos de demonio y vida de su carne, mientras que otros conceptos resultaban demasiado complejos o irrelevantes para que su nivel actual los absorbiera. Se dio cuenta de que esta habilidad iba más allá del lenguaje, ya que se trataba de extraer y absorber conceptos de diferentes entidades. Luego el sistema indicó que estaba absorbiendo 0.2 de demonio, explicando que en tanto a concepto los demonios eran algo que los humanos no podían poseer. Se sugería almacenarlo o dividirlo en el código babilónico y aplicarlo a otros objetos. En eso Ban Yun se preguntó si podría retener o aplicar este concepto y si debía intentar hacerlo consigo mismo. Después de absorber 0.4 de vitalidad, su nivel de fuerza vital ascendió a 10.4. Al completar esta absorción, el sistema le comunicó que sus habilidades y su potencial habían mejorado considerablemente. A medida que se sentía más seguro, se sorprendió de la transformación que experimentaba. Luego decidió absorber 0.2 de carne, lo que elevó su salud física a 10.2, fortaleciendo aún más su cuerpo. Al abrir y cerrar las manos, notó cambios significativos en su fuerza de agarre, su potencia en las piernas y la resistencia de su piel. Gracias a la comprensión adquirida al asimilar los conceptos de los goblins, se dio cuenta de que tenía la capacidad de reconocer y absorber la esencia de diversos conceptos. Con este nuevo conocimiento en mente, se acercó al garrote que quedaba. Observó que los cuerpos de los goblins habían desaparecido tras la absorción de sus habilidades, dejando solo 2 garrotes. Mientras se agachaba para recoger uno, pensó que no solo podría aplicar los conceptos a sí mismo sino también a los objetos a su alrededor, y si lo lograba quizás podría encontrar una forma de escapar de las mazmorras. Con una sonrisa extrajo el concepto de demonio e infundió ese poder en el garrote de madera, convencido de que tenía lo necesario para lograrlo. Con los goblins eliminados, empleó sus nuevos poderes para limpiar rápidamente la mazmorra de cualquier vestigio de los goblins ciegos y destruyó el núcleo de la mazmorra. En eso el sistema lo congratuló por haber superado la prueba práctica del examen especial de la dimensión inferior. Aliviado por esto se preguntó si eso significaba que podría volver a casa. Sin embargo el sistema le informó que sería trasladado a un dormitorio. Asombrado por esto se dio cuenta de que en lugar de regresar lo enviaban a un lugar desconocido, un mundo llamado Academia Unión. Confundido se preguntó dónde estaba realmente, a lo que el sistema lo felicitó nuevamente por haber pasado el examen y convertirse en estudiante provisional. Le indicó que debía usar el uniforme asignado adecuadamente y asistir a las entrevistas programadas. Ban Yun se sintió perplejo al escuchar entrevistas, pero antes de que pudiera plantear más preguntas, el sistema insistió en que debía llevar con orgullo el uniforme de la Academia Unión. Frustrado por esto exclamó que acababa de pasar el examen de ingreso y que ahora se esperaba que usara un uniforme otra vez, y con nostalgia reflexionó sobre sus días de primer año, considerando lo ridícula que era la situación. No obstante, con resignación se vistió con el uniforme, murmurando sobre cómo lo habían puesto en una situación complicada y ahora debía asistir a una entrevista. Ya vestido salió de la habitación prometiéndose que al encontrarse con la persona a cargo, definitivamente les diría lo que pensaba. Con esa determinación corrió hacia la sala de entrevistas, irrumpiendo en la habitación con la intención de exigir una compensación por su traslado. Sin embargo, se detuvo en seco al ver a una mujer hermosa, dejándolo momentáneamente sin palabras. Su belleza era deslumbrante, aunque rápidamente notó que su piel tenía un tono verde claro, lo que lo llevó a preguntarse si era un ser de otro mundo, pero a pesar de eso su presencia era innegablemente cautivadora. Ella lo recibió con amabilidad y se presentó como Yumo, la profesora de combate mágico en la Academia Unión. Nervioso, Ban Yun respondió con un saludo titubeante, a lo que Yumo lo felicitó por haber pasado el examen práctico y lo dio la bienvenida, lo cual él respondió tímidamente con un agradecimiento. Luego le preguntó si estaba al tanto de que su prueba había llamado la atención de toda la facultad, dejándolo perplejo. Y con una sonrisa le explicó que era el primer estudiante en 500 años en crear un nuevo artefacto durante la evaluación. Al escuchar esto, Ban Yun permaneció en silencio, reflexionando que independientemente de que hubieran pasado 500 años, lo habían llevado allí sin previo aviso y casi había perdido la vida.
Sin embargo, Yumo continuó alabándolo, enfatizando que su situación era realmente excepcional, incluso más allá del examen especial. Al escuchar todo esto, Banjun reflexionó sobre cómo tal vez su forma de ver las cosas era distinta, considerando que venían de mundos diferentes. Además, notó lo inusual que resultaba la escuela y decidió que se iría tan pronto como concluyera la entrevista. Sin embargo, antes de que pudiera marcharse, algo fuera de la ventana captó su atención. Curioso, le preguntó a Yumo sobre un pilar que se podía ver desde allí. Al mirar hacia afuera, ella le explicó que las personas de dimensiones inferiores a menudo no sabían nada sobre la unión o el significado de ese pilar, lo que confirmó sus sospechas. Luego le reveló que ese pilar era la razón de ser de la Academia Unión, ya que representaba su misión de elevar a los estudiantes más talentosos a través de las dimensiones y guiarlos hacia la cima de la torre. De hecho, el pilar simbolizaba el objetivo final de la Academia y la esperanza compartida de todos los mundos. Yumo continuó explicándole que el pilar era considerado la mazmorra de las mazmorras, el origen de todos los misterios y peligros en su universo, conocido como la Torre de Babel. Banjun no podía creer lo que escuchaba, ya que era el mismo lugar del que su abuelo siempre hablaba. Esto lo llevó a cuestionarse qué estaba ocurriendo y si todo lo que sus antepasados habían dicho era cierto. Al escuchar a Yumo describirlo como el centro de todos los horrores, se preguntó si extrañas criaturas habían tomado la torre. Sin embargo, optó por no detenerse en esos pensamientos, ya que su principal objetivo era recuperar el honor de su familia y restaurar su legado. En ese instante decidió inscribirse en la Academia Unión y, gracias a la consideración especial de la profesora, fue enviado de regreso a su hogar. Al llegar, de inmediato reunió a su familia y les relató todo lo que había experimentado. Su abuelo, emocionado, le preguntó si finalmente había hallado la Torre de Babel y lo felicitó por su esfuerzo, mientras que su padre intentaba calmarlo. Con el apoyo incondicional de su familia, Banjun comenzó a prepararse para su inscripción. En este momento, en las profundidades de la Academia Unión, dentro de la cueva de los goblins, nuestro prota se alistaba para la siguiente fase de su entrenamiento. Así que sacó una pistola de su inventario y comenzó a disparar a los goblins que se presentaban ante él, eliminándolos sin esfuerzo. Y por nada del mundo se detuvo, ya que sabía que hasta ese momento había limitado sus habilidades al lenguaje. Tras absorber los conceptos de numerosos goblins, había acumulado 3.4 demonios, 6.8 de vitalidad, 3.4 de carne, 0.34 de asesinato y 0.57 de disparo. Todo había cambiado drásticamente, y Banjun ahora tenía la capacidad de verbalizar, absorber y manipular los conceptos de cualquier objeto. Cada vez que derrotaba a un enemigo adquiría sus conceptos, dándose cuenta de que cuanto más absorbía, más fuerte se volvía. La primera mazmorra que limpió le había proporcionado su primer artefacto, y de hecho había imbuido un garrote con los conceptos que había adquirido, transformándolo en un arma formidable, el cual era un garrote de metal que ahora bloqueaba un ataque furtivo de un goblin detrás de él, cargado de energía espectral. Era su primer artefacto capaz de manifestar su verdadera forma a la voluntad de su portador, transformándose y actuando de manera autónoma. Banjun colgó el garrote con orgullo, sabiendo que gracias a esta creación inesperada había obtenido un resultado excepcional en su evaluación. Después de asegurarse de que todos los goblins habían sido derrotados, Banjun decidió explorar los botines y revisar su código, y para su sorpresa descubrió un concepto nuevo llamado alma. Intrigado por esto, se preguntó qué significaría, y en ese instante sintió que su garrote se movía, llamando su atención. Al indagar sobre lo que pasaba, el garrote le insinuó que deseaba el concepto de alma. Con una risa, Banjun le pidió que esperara un momento, prometiendo infundirle también vida, fantasma y espíritu. Siguiendo lo que había aprendido, comenzó a imbuir todos los conceptos que había adquirido en el garrote, y a medida que lo hacía, una luz brillante comenzó a emanar del artefacto, y el sistema le notificó que los conceptos se habían combinado en perfecta armonía, lo que desencadenó una transformación. Entonces el sistema reveló que las combinaciones de Fantasma 2.5 y Bestia 4 habían dado lugar a una sinergia sorprendente, superando todo lo que conocía. Asombrado por esto, Banjun se preguntó si había dejado pasar un concepto clave que había cambiado todo. Y en ese momento el área se iluminó con un resplandor azul mientras la fusión se completaba, dando lugar a una nueva forma llamada Bestia Fantasma 10. Su garrote se transformó en una serpiente blanca, y Banjun comprendió que había creado algo verdaderamente único al combinar esos conceptos.
Con curiosidad extendió la mano hacia la serpiente, aunque dudó temiendo que pudiera morderlo. Sin embargo, la serpiente tocó suavemente su mano infundiéndole tranquilidad, y aunque el prota entendió que su esencia seguía siendo la misma, se preguntaba si también podría transformarse en una pistola mágica o un escudo. Sonriendo decidió que llamaría a la serpiente y procedió a revisar sus estadísticas antes de regresar. Es así como el sistema le mostró sus estadísticas actualizadas. Reflexionando sobre estos números, Banjun se dio cuenta de que la vida funcionaba como un nivel en un videojuego, mientras que la carne representaba sus atributos físicos. Se sintió intrigado por la alta estadística de alma, aunque supuso que las habilidades de ojos y oídos omniscientes estaban relacionadas con su capacidad para comunicarse. Decidió no preocuparse por lo que no comprendía del todo y enfocarse en lo que sí. Luego miró a Ibe y le preguntó si creía que podrían sorprender a todos con su nueva forma, a lo que Ibe moviendo la cabeza respondió que no. Riéndose, Banjun le aseguró que lo que realmente importaba era su tasa de crecimiento, y en ese momento el sistema le preguntó si deseaba regresar, ya que el núcleo de la mazmorra había sido destruido. Lo cual el prota sin dudar hizo clic en la opción sí, y con una sonrisa le dijo a Ibe que era hora de asistir a la ceremonia de entrada de la Academia Unión. Más tarde, en el auditorio de la Academia Unión, donde se celebraban las ceremonias de entrada, los estudiantes iban tomando asiento. De repente Banjun apareció en medio de la sala, causando una conmoción entre la multitud. Sin embargo, se sintió abrumado por la cantidad de personas a su alrededor. Activando sus ojos omniscientes, que le permitían leer el entorno y entender más profundamente el aura de los demás, escaneó el lugar sin dudar. Y como era de esperar, los estudiantes que habían sido admitidos a través del proceso regular parecían mucho más fuertes, al menos 10 veces más que él. Mientras buscaba su asiento, una voz fuerte lo llamó desde atrás. Se trataba de un chico corpulento quien se burló de él, gritando que si provenía de una dimensión inferior debería irse y no entrometerse. También otros estudiantes se unieron a las risas. Pero sin alterarse, Banjun se alejó, respondiendo con un casual claro y agradeciendo al chico por su interés en él. Banjun había imaginado que los estudiantes que ingresaron por el proceso de admisión regular tendrían una alta autoestima y lo menospreciarían por venir de una dimensión inferior. En eso, mientras se movía por la academia, notó que incluso en este nuevo entorno quienes poseían poder tendían a menospreciar a los demás. Esto lo llevó a cuestionar si esta dinámica de poder era una realidad universal, presente en todos los rincones donde habita la humanidad. De repente, en eso, una voz lo llamó nuevamente, señalándolo como un estudiante de admisión especial e indicándole que se sentara en un área reservada. Intrigado por esto, Banjun se acercó, preguntándose si ese era realmente el lugar destinado a los estudiantes de dimensiones inferiores. A medida que se acercaba, la sensación de ser un extraño lo invadió, pero al activar sus ojos omniscientes para evaluar a los demás estudiantes en esa sección, se quedó paralizado por la sorpresa. Las estadísticas que vio estaban mucho más allá de lo que había anticipado, y se preguntó si realmente pertenecían a estudiantes de admisión especial, ya que sus estadísticas eran todas de rango SSS, y ninguna caía por debajo de la categoría B. Esto lo llevó a la conclusión de que esos estudiantes probablemente serían lo suficientemente fuertes como para derrotar a muchos de los que se habían reído de él. Entonces decidió preguntar a un chico delgado si esa era su área designada. El chico, visiblemente confundido, balbuceó que no comprendía a qué se refería Banjun con impresionantes. Este joven, que tenía un nombre relacionado con su ligereza, era su compañero de cuarto, a quien había conocido en el dormitorio antes de la ceremonia de bienvenida. Sin embargo, su primer encuentro había sido bastante inusual. Días antes, el chico delgado había apuntado una espada hacia Banjun, exigiendo saber quién era. A lo que Banjun, aterrorizado por la hoja afilada, había respondido que era un estudiante de primer año, lo que a juzgar por su vestimenta indicaba que era el compañero de habitación del chico. Rápidamente el chico guardó la espada y se disculpó, explicando que acababa de finalizar una evaluación práctica y estaba nervioso. Luego se preocupó por Banjun, quien había notado que el chico tenía un porte de príncipe de cuento de hadas con una actitud serena. Después de que Banjun le relató su historia, el chico en un tono burlón le preguntó si su examen práctico consistía en cazar goblins. Añadió que incluso un novato podría hacerlo con facilidad, mientras que sus propios oponentes eran trolls y ogros. Esta observación irritó a Banjun, que sintió que el chico era completamente ajeno a su experiencia, pero con el deseo de romper el hielo, el prota sugirió que era hora de ducharse.
comentando que hace tiempo que no disfrutaba de una conversación adecuada, lo cual el chico delgado estuvo de acuerdo, expresando que él también sentía lo mismo. Sin embargo, cuando Banjun mencionó que la ducha era comunal, no se percató de la ligera sorpresa en el rostro del chico. Al proponer que continuaran su charla en la ducha, el chico sonrojado insistió en que Banjun debería ir primero. A lo que Banjun lo miró con confusión mientras el chico se alejaba, murmurando que se uniría más tarde. La incomodidad era palpable, y Banjun no pudo evitar sentirse incómodo también. De regreso al auditorio, esa sensación de incomodidad volvió al ver al chico delgado, y supuso que si esa era el área para los estudiantes de admisión especial, las dos chicas sentadas cerca también debían pertenecer a ese grupo. Al saludarlas con un animado hola, una de ellas respondió cordialmente. Cuando Banjun la miró quedó impresionado por su belleza y rápidamente apartó la mirada, murmurando que era un placer conocerla. Banjun no pudo evitar recordar a la otra chica y decidió saludarla. Sin embargo, se sintió congelado por el horror al notar la intensidad de sus oscuros ojos que lo observaban fijamente. Alarmado por esto le preguntó qué ocurría, y ella con una calma inquietante comentó que el objeto que tenía en el brazo le parecía fascinante. Al darse cuenta de que hablaba de Ivy, sacó su artefacto y le preguntó si realmente se refería a ella. Al hacerlo todos ellos miraron a Ivy con asombro, y el chico delgado se atrevió a preguntar si era el mismo artefacto que había visto antes, asombrándose de cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Por su parte la chica de cabello rosa exclamó que era demasiado linda y pidió tocar a Ivy. Mientras tanto la chica de cabello blanco sonreía ante las reacciones de sus compañeros y se presentó como Yuna, la hija de un famoso artista marcial. Intrigado por esto indagó si practicaba artes marciales o lanzaba explosiones de energía. Esta pregunta provocó risas en el grupo, y Yuna, intentando controlar su risa, le aseguró que no estaba tan equivocado. Banjun continuó sugiriendo que dado que estaban en un mundo de fantasía las artes marciales también deberían existir, a lo que la chica de cabello rosa se presentó como Retel, mientras que el chico delgado también hizo su presentación formal, saludando a Retel y a Yuna, aunque esta última simplemente se dio la vuelta, generando un momento de incomodidad. Para romper el hielo, Banjun comentó que parecía que la ceremonia estaba a punto de comenzar, y observando a Yumo al frente del auditorio, el chico delgado preguntó si ella también había hablado con él, lo cual el prota le confirmó esto sin ningún problema. Pero justo en ese instante, una luz brillante apareció repentinamente sobre ellos. Al mirar hacia arriba, todos quedaron sorprendidos al ver que el techo del auditorio se abría, lo que causó una oleada de preguntas entre los presentes. De repente una voz resonante anunció que todos estaban reunidos y una poderosa presión comenzó a descender sobre la sala. La intensidad fue tal que muchos estudiantes, incluyendo a Retel y el chico delgado, se doblaron de dolor abrazándose el cuerpo. Banjun, sosteniéndose la cabeza, se cuestionó sobre esta fuerza abrumadora y al mirar hacia arriba, se dio cuenta de que la presión venía del cielo. La voz continuó proclamando el inicio de la ceremonia de entrada para la clase 2557 de la Academia Unión. Mientras Banjun observaba esto, notó algo masivo flotando sobre ellos. Luego de esto Yumo les preguntó emocionada si estaban impresionados, explicando que era el discurso del director. La mayoría guardó silencio, pero Banjun entusiasmado comentó que había sido increíble y luego preguntó si el ojo gigante en el cielo era el director. Esta pregunta dejó a todos boquiabiertos, y Yuna sorprendida preguntó si realmente había visto el ojo. En eso el chico delgado aturdido preguntó si Banjun había mirado hacia arriba, mencionando que la experiencia era aterradora. Retel añadió que muchos estaban demasiado intimidados para mirar al cielo, pero Banjun curioso cuestionó si realmente era tan aterrador. En eso Yuna, observándolo, no podía creerlo, ya que sabía perfectamente que el director podía ocultarse usando algún método especial, y se preguntó cómo era posible que Banjun lo hubiera visto. Sintiendo una intensa mirada detrás de él, el prota se giró y se sorprendió al encontrar a Yuna mirándolo nerviosamente. Él explicó que solo había sentido como si un ojo gigante los estuviera observando. Entonces Yumo confirmó que el ojo gigante era de hecho el director, añadiendo que probablemente no lo volverían a ver a menos que hicieran algo extraordinario o causaran un incidente. Y en tono de broma comentó que parecía que Banjun podría tener una reunión privada con el director. Alarmado por esto, el prota preguntó si eso era más una maldición que una bendición,
A lo que Yumo riéndose le aseguró que los logros de sus estudiantes también serían los suyos, así que debían esforzarse al máximo. Finalmente el chico delgado se dio cuenta de algo y preguntó si Yumo sería su supervisora, a lo que Yumo confirmó esto, lo que llevó al chico a expresar su sorpresa de que una de las pocas profesoras a tiempo completo en la academia estuviera a cargo de ellos. Al escuchar esto Yumo sonrió y preguntó si debía presentarse formalmente. Luego se presentó como la profesora Yumo, especializada en combate mágico.